Perfecto. Listo. Ahora sí vamos a compartir la pantalla. Ustedes me avisan si se ve ahí, si lo pueden ver. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el panorama actual. ¿Qué nos dice ese panorama actual? ¿Hasta qué punto la introducción de la ergonomía en la normativa argentina, ¿sí?, sobre la prevención de riesgo de trabajo, puede condicionar la aplicación de la ergonomía en nuestro país? Nosotros empezamos a hablar, o sea, se empieza a nombrar a la ergonomía a través, y darle un poquito más de bolilla, digamos, a través de lo que es la resolución 295 del año 2003. Esta resolución, ¿sí?, a nosotros lo que nos dice es que vamos a empezar a insertar la ergonomía dentro de lo que es la prevención de los riesgos laborales. Pero ¿qué pasa? Comienza a insertar esa ergonomía, pero lo hace a través de lo que es la gestión o lo que es el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos. En ningún momento a mí me nombra, por ejemplo, lo que son los factores psicosociales. Me habla de lo que es el trastorno musculoesquelético, ¿sí? Un trastorno que aparece, ¿sí?, a raíz del ambiente de trabajo, a raíz de un esfuerzo físico o a raíz de la misma organización. Entonces, ¿qué es lo que hace esta resolución? Comienza a introducir ciertos parámetros que pueden ser medidos, ¿sí?, para tratar algunas enfermedades de origen laboral, ¿sí?, para lo cual a mí me va a fijar valores umbrales, ¿sí?, los valores límites umbrales, con los cuales yo voy a poder, ¿sí?, verificar los riesgos ergonómicos solamente en lo que hace al levantamiento manual de carga, ¿sí?, y al nivel de actividad manual, relacionado con lo que son los gestos repetidos, ¿sí? Entonces, esos valores límites umbrales, a mí me dice cuáles van a ser, ¿sí?, los valores a los cuales pueden llegar a estar expuestos los trabajadores que tienen un efecto nocivo sobre la salud, ¿sí? Son valores límites umbrales, hasta ahí llego. Más allá de ese valor límite umbral, ya hay riesgo. Ahora, no quiere decir que por debajo de esos valores límites umbrales no exista el riesgo, ¿sí? Si yo tengo que levantar una carga de un peso X, que después nosotros cuando veamos el método, vamos a analizar las 3 tablas que involucra esta resolución. Si esa carga tiene un peso X, que está dentro de las tablas, con lo cual a mí me dice, está permitido el levantamiento, pero resulta que yo ese levantamiento lo hago de una manera incorrecta. Entonces, por más que esté dentro de ese valor límite umbral, hacerlo de una manera incorrecta a mí me puede ocasionar un riesgo, ¿sí?, que se transforme en un trastorno musculoesquelético. Entonces, cuando yo hablo de ergonomía, ¿sí?, voy a hablar de una ergonomía generalizada y no me voy a valer solamente del límite umbral, ¿sí?, sino me voy a valer de la postura. Algo que, por ejemplo, esta resolución no la menciona, ¿sí? Solamente me va a hablar de los límites permitidos en cuanto al levantamiento, ¿sí?, en cuanto al tipo de objeto que yo levanto, la distancia, ¿sí?, hacia mi eje vertical y horizontal, ¿sí?, y después de ahí se olvida de la situación postural, ¿sí?, cómo es la condición de la postura. Cosa que después, más adelante, con la resolución 886, ya se va a empezar a tratar. Entonces, ahora nosotros vemos que el marco conceptual en la República Argentina cambia, porque si yo antes tenía a la ergonomía en el medio, ahora yo voy a tener que es cierto que tenemos un trabajador y que tenemos todo su ambiente de trabajo,
pero me quita la palabra ergonomía y me incorpora solamente trastorno musculoesquelético. Me lo limita. Cuando yo hablo de ergonomía, hablo de una ergonomía que es universal, ¿sí? Hablo de una ergonomía del macro, donde interviene absolutamente todo: la postura, el gesto repetido, la bipedestación, el empuje, la tracción, el confort térmico, el estrés de contacto, ¿sí? Y también interviene la ergonomía organizacional, la ergonomía cognitiva, porque todo esto que yo mencioné anteriormente es ergonomía física. También tengo que tener en cuenta que hay una ergonomía del orden organizacional, que hay una ergonomía del orden cognitivo, y tengo que tener en cuenta que tengo también los factores psicosociales. Entonces, para la legislación argentina, esa palabra ergonomía se transforma de repente solo, pura y exclusivamente en lo que son trastornos musculoesqueléticos. O sea, una ergonomía física, del orden físico. Ahora, ¿quiénes van a intervenir? El área de medicina laboral, la ergonomía en sí, el ergónomo, y el área de higiene y seguridad. ¿Para qué? Para poder confeccionar un mapa de riesgos, ¿sí? Un mapa de riesgos donde yo voy a observar, ¿sí?, dentro de esos puestos de trabajo o dentro de lo que es mi área laboral, mi organización, cuáles van a ser los factores de riesgo del orden ergonómico que yo voy a contemplar para poder hacer evaluaciones y poder darle un orden en cuanto al nivel de riesgo al que está expuesto y el nivel de riesgo que es aceptable en virtud de esta legislación, ¿sí?, de esta resolución 295. Y acá es donde aparece el programa de ergonomía integrado, el famoso PEI, que ese programa de ergonomía me dice que tengo que tener etapas para la confección, ¿sí?, donde tengo que tener en cuenta cuáles van a ser los controles de ingeniería que yo voy a necesitar implementar, cuáles van a ser los controles administrativos y cuáles van a ser otros controles ya de orden general, ¿sí?, para poder implementar, y con esto evitar la aparición, ¿sí?, temprana, de manifestaciones tempranas, de enfermedades profesionales. Bien, ¿por qué hacer ergonomía? Porque beneficia al trabajador principalmente, ¿sí? En segundo orden, porque obviamente también beneficia al empleador, o sea, a la persona que está dando ese trabajo, ¿sí? Y después beneficia a todo el sistema. Recordemos que cuando uno trabaja dentro de una organización existe un sistema, y ese sistema es hombre, máquina y medio. Entonces, me beneficia al trabajador, me beneficia a la organización y me beneficia todo el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a raíz o a través de la ergonomía lo que voy a hacer es mejorar las condiciones de trabajo existente, disminuyendo los riesgos de la aparición de enfermedades profesionales, ¿sí?, y de accidentes laborales también. Entonces, si yo hago una buena ergonomía, lo que voy a hacer es aumentar el confort y la satisfacción laboral, ¿sí? Y con eso mejoro producción, mejoro calidad y obviamente disminuyo pérdidas. Y cuando hablo de pérdidas, hablo de todo lo que no se ve, de los costos asociados a una baja laboral por enfermedad o por accidente, que nosotros no vemos, como puede ser, por ejemplo, el reemplazo de ese trabajador que está con una carpeta médica porque está con una tendinitis, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo implementando, ¿sí?, la ergonomía, realizando el programa integrado de ergonomía, con lo cual yo voy a tener una base, una directriz para poder dividir en etapas cómo va a ser mi trabajo de ahora en más, ¿sí? Analizo esos puestos laborales y de allí puedo determinar qué tipo de control necesito realizar, ¿sí? Entonces aplico lo que vendría a ser una acción correctiva sobre lo que ya existe y ocasiona el riesgo, ¿sí? Y de ahí se van a desprender acciones del orden preventivo, ¿sí? Si hay algún factor de riesgo de índole ergonómica que está
por debajo de lo que a mí me indica la legislación, no quiere decir que no lo voy a contemplar. Voy a tomar acciones del orden preventivo para evitar esas manifestaciones tempranas con el paso del tiempo. Ahora, pido disculpas, todavía sigo con mi tos. Voy a clasificar, ¿sí? Para yo poder aplicar la ergonomía, sí o sí necesito hacer una clasificación. Dentro de esa clasificación voy a tener la ergonomía reactiva y la ergonomía proactiva. La reactiva es la que yo actúo, ¿sí?, después que sucedieron las cosas. O sea, voy a realizar ciertas modificaciones dentro de los puestos de trabajo, ¿sí?, pero que ya me generaron algún problema en la salud de mis trabajadores. Por eso soy reactivo, reacciono ante la aparición de un problema, ¿sí? Vino Pepe Hongo y me dijo que le dolía mucho todo lo que era el hombro, que sentía calambres en el codo. Entonces se va al médico y el médico le dice que está con un síndrome de Guillain, por ejemplo, ¿sí? O que tiene una tendinitis del manguito de los rotadores o una tendinitis del túnel carpiano. Entonces, ¿yo qué hago? Una vez que se hace la denuncia, porque la persona está con una enfermedad, con una algia, ¿no es cierto?, de orden ergonómico, recién ahí vamos a evaluar el puesto de trabajo para saber las condiciones en las que está realizando su tarea. Entonces, una ergonomía reactiva. Después que sucede, recién ahí aplico, ¿sí?, la corrección. Cuando hablo de ergonomía proactiva, estoy hablando ya desde la concepción, ¿sí? Desde la concepción, desde el diseño, desde la primera etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a tener mi mapa de riesgo ergonómico, ¿sí?, y yo detecto que hay ciertos factores de riesgo ergonómicos, los analizo, ¿sí?, y saco una probabilidad de ocurrencia, voy a empezar a trabajar sobre esos factores que por más que hoy no me causen ninguna baja laboral, no haya manifestaciones tempranas, ¿sí?, puede que con el paso del tiempo recuerden siempre que yo para lo que son enfermedades profesionales necesito una dosis, ¿sí?, y necesito el tiempo. Entonces siempre va a estar en función, ¿no es cierto?, de la exposición en cuanto al tiempo. ¿Cuánto es lo que recibo? ¿Sí? ¿Cuánta es la dosis recibida en función de esa exposición, ¿sí?, en el tiempo? Entonces, cuando hago ergonomía proactiva, acá estoy haciendo prevención, ¿sí? Con la reactiva hago corrección, con la proactiva hago prevención. Antes de que aparezcan problemas, ¿sí?, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para evitar enfermedades, corrigiendo, ¿sí?, un puesto, ¿sí?, antes de que a mí me cause un problema. Ahora, ¿qué puede pasar con los trabajadores, ¿sí?, cuando un puesto de trabajo no es adecuado? Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, cómo está este chico trabajando, ¿sí? Fíjense en la posición que tiene su espalda, ¿sí? Fíjense que está en cuclillas, y seguramente, ¿sí?, fíjense, acá se puede llegar a ver algo del cuello, que está en una laterización, ¿sí? Fíjense las muñecas, en la forma en que está. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar cuando un puesto no es adecuado? Primero, que yo puedo encontrar que haya flexiones o extensiones de los miembros superiores, del tronco, del cuello, ¿sí?, de los brazos, de los miembros inferiores, en este caso las piernas, ¿sí?, durante una cierta cantidad de horas en el día, ¿sí? Después también, ¿qué puedo llegar a tener? Ruido ambiente, que forma parte, ¿sí?, de mi entorno laboral. Entonces, si yo tengo que hacer un esfuerzo para poder escuchar a mi compañero, ¿sí?, que me está hablando, y hay un ruido considerable en el ambiente, también voy a tener que hacer una postura o adoptar una postura forzada, que se llama en este caso,
con una extensión, por ejemplo, una laterización, ¿sí? Para poder escuchar esa instrucción. Y más si son instrucciones repetidas, o tengo que escuchar alguna alarma, ¿sí?, sonora que me emite esa máquina donde estoy, y que por el ruido que yo tengo de atrás, de base, el ruido ambiente, ¿sí?, tengo que estar adoptando cierta postura para poder escuchar bien ese ruido, esa alarma que a mí me emite la máquina, donde me está avisando X cosa, ¿sí? Por otro Perdón, lado, disculpa, ¿sí? ¿qué es laterización? No lo entendí, perdón. Laterización, Puntualmente en la espera, postura del nombre. espera. A ver, ¿ahí me ven? ¿Me pueden ver a mí en el cuadrito? Sacamos un ratito. Sí, sí, profe. Sí. Bueno, cuando yo hablo de laterización, estoy hablando de esto, ¿sí? Esto es una laterización del cuello, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de laterización del tronco, estoy hablando cuando hago esto, ¿sí?, hacia los costados. Cuando hablo de flexión, hablo de esto, ¿sí? Estoy flexionando, y si hago hacia atrás, estoy extendiendo, ¿sí? Lo mismo pasa con los brazos. Esta es una posición neutra del brazo. Cuando yo hago esto, estoy lateralizando el antebrazo, ¿sí? La muñeca tiene una posición neutra. Si yo hago esto, supongamos, acá tengo mi mouse, esta sería una posición neutra, ¿sí? Cuando yo lateralizo es cuando hago esta posición, ¿sí? Que puede ser lunar o cubital, ¿sí? En cuanto a la muñeca. Entonces, esto sería laterización, ¿sí? Esto sería laterización para antebrazo, ¿sí? Para el tronco sería esto, hacer una laterización, aquí, ¿sí? Y para lo que es el cuello, ¿sí?, laterización sería hacerlo, ¿sí?, así, hacia los lados, hacia los laterales. Por eso cuando yo les decía, si yo tengo que escuchar a mi compañero, o yo tengo, por ejemplo, una sirena, una chicharra que está sonando, y voy a tener que estar en esta postura mientras estoy haciendo X trabajo, ¿sí? Con lo cual yo voy a tener una laterización completa del tronco y una laterización del cuello. ¿Estamos, Tommy? Sí, sí, Mariana. Está bien, lo entendí. Perfecto. Estas son las cosas que muchas veces el hecho de no poder asistir a clases por la compu no se puede explicar bien. En tiempos de presencialidad, o sea, inclusive yo puedo hacer que los estudiantes pasen al frente como para mostrarles con cada uno de ustedes las distintas posturas. Pero bueno, vamos a poner dibujos para que las puedan ver, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa tengo? Por ejemplo, si yo utilizo guantes, ¿sí?, dependiendo del tipo de guante que yo tenga, obviamente por ahí voy a tener dificultad para agarrar los controles, ¿sí? Si tengo una dificultad para agarrar controles de una manera correcta, también se produce una postura forzada o un sobreesfuerzo sobre las manos, ¿sí?, sobre las manos y sobre los dedos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra cosa tengo? Empuje o tracción de objetos pesados. Y acá vamos a tener, por ejemplo, cuando yo empujo o tiro de la zorra manual, ¿sí? O tengo un carro que lo estoy traccionando. Cuando hablo de tracción, hablo de tirar, ¿sí? Lo estoy traccionando o lo estoy empujando, ¿sí? O, por ejemplo, estoy intentando, ¿sí?, empujar o tirar para mover un mueble. O sea, estoy hablando de objetos, ¿sí?, que son pesados. Y obviamente, estirar el cuello, ¿sí?, con una flexión o con una extensión para poder visualizar algo en algún control, porque no está a la altura de los ojos, por ejemplo. Entonces yo tengo que, para poder ver lo que dice ese monitor, ¿sí?, medidas, parámetros, yo lo que hago es una extensión o una flexión de lo que vendría a ser el cuello, ¿sí? Con lo cual también va a implicar que el tronco acompañe en esa flexión o en esa extensión. ¿Estamos hasta ahí? Bien. También voy a tener, por ejemplo, trabajar con los brazos por encima de la cabeza,
voy a volver, a ver, espérenme, para que me vean bien. A ver, trabajar con los brazos por encima de la cabeza, que vendría a ser esto, ¿sí? Si yo tengo que quitar, poner, limpiar por arriba de mi cabeza, ¿sí? Lo que voy a hacer es complicar la zona del manguito de los rotadores. Otra de las cosas, por ejemplo, que me Y eso dice sumado, allí, profe, si hay que usar una herramienta. ¿cómo? Eso sumado si hay que usar una herramienta, el peso de la herramienta también. Exactamente, ¿por qué? Porque vos vas a tener por arriba de los brazos, ¿sí? Y podés estar haciendo, por ejemplo, esto, atornillando, ¿sí? Sacando algo, entonces vos vas a tener un gesto repetido, ¿sí? De lo que vendría a ser la muñeca, vas a tener una aducción, ¿sí? Porque el brazo está retirado del cuerpo, entonces ahí vas a tener una aducción, ¿sí? Vas a tener una extensión de lo que vendría a ser el brazo, y vas a tener una extensión de lo que vendría a ser el antebrazo. Entonces, estás trabajando con una postura forzada por arriba de los hombros, ¿sí? Estático, porque acá solamente vas a tener dinámico, ¿sí? La muñeca, que es lo que se está moviendo, ¿sí? O estás martillando, va a haber algo dinámico en lo que es antebrazo y muñeca. Pero el resto, que lo está sosteniendo, por ejemplo, va a estar en posición estática. Entonces, si ustedes hacen esto en segundos, ya empieza a calambrarse y a cansarse, ¿sí? Entonces, esos son lo que generan esas posturas que son forzadas, ¿sí? Más allá del gesto repetido, que en la 295 no se tenía en cuenta. Sí, decime. A nosotros, profe, cuando trabajamos con motosierra, bueno, naturalmente nos dicen que arriba del pecho no se puede utilizar la motosierra precisamente. Claro, sí, sí, sí. No, no la podés utilizar. Imagínate, es algo que te emite a vos vibraciones además. Lo estás usando por arriba, ¿no es cierto?, de la cabeza, y encima te está emitiendo vibraciones, que en este caso serían mano-cuerpo. Mano-brazo, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que yo tengo que tener en cuenta es cuando golpeas con la palma de la mano, ¿sí? Algo que no puedo hacer. O sea, porque para eso yo tengo, ¿sí?, herramientas. Entonces, con la palma de la mano no se golpea absolutamente nada. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Queremos colocar una tapa, estamos trabajando en una línea de proceso continuo, ¿sí? Entonces, tenemos que colocar una tapa, agarramos el envase, colocamos y aplastamos, ¿sí? Agarramos y aplastamos. Estoy golpeando un objeto, ¿sí?, por más simple que sea ese objeto, con la palma de la mano, ¿sí? Que a su vez eso a mí me va a generar lo que es estrés de contacto, ¿sí? Y cuando hablo de estrés de contacto, hablo, por ejemplo, cuando ustedes apoyan los brazos sobre, a ver, el escritorio, ¿sí? A ver, esperen. Ay, ¿cómo hago para mostrarles acá? Supongamos que este es mi escritorio, ¿sí? No tengo nada, a ver. Espera. Supongamos que este es el escritorio, y yo estoy apoyando, ¿sí?, para poder manejar el mouse. Lo que estoy haciendo acá, ¿sí?, para manejar el mouse, esto es estrés de contacto. Yo tengo un canto acá donde mi muñeca está apoyada. Entonces a mí me genera lo que se llama estrés de contacto. Lo mismo va a pasar si yo estoy apoyada, ¿sí?, completamente sobre ese canto. Entonces voy a tener un estrés de contacto en el antebrazo. Me pasa igual si estoy trabajando con un sillón que tiene apoyabrazos, ¿sí? Al estar mucho tiempo con las manos en el apoyabrazo y después sobre el escritorio, yo tengo un estrés de contacto en lo que hace al codo, ¿sí?, y tengo un estrés de contacto en lo que hace al antebrazo, ¿sí?, con ese canto. Otro estrés de contacto también puede ser si yo estoy agarrando una determinada pieza, supongamos que esto sea un martillo, y estoy golpeando, ¿sí? Golpeo. Esto que estoy ejerciendo sobre el martillo
es estrés de contacto. Lo aprieto con tanta fuerza, ¿sí?, para poder golpear con fuerza, que a mí me genera un estrés de contacto, ¿sí?, en lo que es la palma de la mano. También puedo tener estrés de contacto si yo estoy agarrando, ¿sí?, algún tipo de superficie o algún tipo de herramienta o pieza, ¿no es cierto?, que tenga alguna rebaba, que tenga alguna parte filosa, ¿no es cierto?, donde voy a tener estrés de contacto en los dedos, ¿sí? ¿Estamos? Sostengo algo, ¿sí?, para que yo, no sé, le abroche algo. Acá estoy ejerciendo con fuerza para sostener, ¿sí?, estrés de contacto sobre lo que son los dedos. Ahora, esta acción, si yo acá lo quiero agujerear, ¿esto está bien o está mal hacer esto? ¿Qué piensan ustedes? Está mal, pues no lo hace sobre un punto de apoyo, Exactamente. ¿no? No tengo Un apoyo aire. de la gravedad. Exactamente. Entonces está mal esa tarea. Y muchas veces nosotros tenemos riesgos ergonómicos, ¿sí?, o aparición de enfermedades por una falta de entrenamiento a las personas, ¿sí?, por una falta de capacitación, ¿sí?, porque si la persona está bien capacitada, bien instruida, de que no puede hacer ese tipo de tareas, porque para eso tiene una mesa de trabajo, ¿sí?, entonces yo evito ahí, ¿sí?, estas posturas forzadas o estos movimientos repetidos, ¿sí? Entonces la capacitación es fundamental a la hora de hacer ergonomía, porque muchas veces la gente no sabe, ¿sí?, y por eso hace las cosas mal. Entonces necesito sí o sí capacitar y explicarle cómo se hacen de manera correcta para evitar estas cosas que no son frecuentes, ¿sí?, son inusuales. Obviamente en algunos puestos de trabajo yo sí voy a tener, ¿sí?, riesgos ergonómicos que van a ser frecuentes, ¿sí?, durante la realización de las tareas. ¿Estamos? Bien. Bueno, después voy a tener doblar, obviamente, la muñeca ya en una posición extrema, que se le llama, para poder manejar una herramienta, ¿sí? Manejar frecuentemente libros o manuales para poder interpretar correctamente datos, con lo que ocasiona, obviamente, que yo tenga desviación ular, ¿no es cierto?, radial o cubital de lo que es la muñeca. Ahora, con todas estas condiciones, que obviamente hay más condiciones deficientes en la tarea diaria, en lo que hace ergonomía, yo tengo efectos, ¿sí? A mí todo esto me causa efectos, me causa el distrés ergonómico que se le llama, donde voy a tener un efecto que va a ser a corto plazo y voy a tener un efecto que va a ser a largo plazo. Ese efecto a corto plazo va a ser el disconfort, una falta de confort. O sea, estoy realizando una tarea que no es confortable, que me ocasiona a mí fatiga, cansancio, que me puede llevar a un esfuerzo visual, ¿sí? Si yo no veo bien los monitores, si yo no veo bien el tipo de tarea que estoy haciendo, si estoy permanentemente consultando manuales para poder hacer una corrección en una máquina, y a eso sumado que tenga una deficiencia lumínica, ¿sí? Con esa fatiga, con ese esfuerzo visual, empiezan a aparecer, ¿sí?, ya el cuerpo empieza a hablar, entonces empiezan a aparecer los dolores de cabeza, ¿sí?, las molestias. Y acá es donde tienen todas las algias, ¿sí?, que son del orden músculo y tendón, ¿sí? Se aparecen las algias músculo-tendinosas. Entonces empiezo a tener contractura muscular, ¿sí?, empiezo a tener lumbalgia, ¿sí?, cervicalgia, empiezo a tener inflamación de todo lo que son los tendones, las articulaciones de la mano, del antebrazo, del brazo, ¿sí? Con lo cual, a largo plazo, estas son molestias, ¿sí?, son molestias. Con lo cual, a largo plazo, me puede a mí ocasionar ya la enfermedad, ¿sí?, del túnel carpiano, una epicondilitis, lumbalgias, tendinitis. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, observamos que estamos trabajando y de repente empezamos a hacer esto, ¿sí?, donde sentimos el cansancio en los dedos, sentimos el cansancio, es la fatiga, ¿sí?,
ya hay un disconfort, o me duele el hombro porque estoy trabajando en una mesa de trabajo que es más elevada de la estandarizada, entonces a mí estoy trabajando con una postura de hombros levantados, ¿sí? Entonces, al correr de las horas, yo misma voy a notar, ¿sí?, que ya me empiezo a fatigar. Me molesta, obviamente, la muñeca, porque he estado haciendo esto de orden repetido, y una postura forzada, como puede ser una lateralización, ¿sí? Y me molestan los hombros. ¿Por qué? Porque he estado en una posición que es totalmente fuera del confort, ¿sí?, que yo debería tener. Si yo no realizo correcciones sobre ese puesto de trabajo e implemento dentro de mis medidas administrativas lo que son las pausas activas, a largo plazo yo ya voy a empezar a desarrollar un túnel carpiano, ¿sí? Voy a empezar a desarrollar lumbalgias en la zona de la espalda baja, voy a empezar a desarrollar problemas en el codo, ¿sí?, en las rodillas, ¿sí?, tendinitis. O sea, esos son los efectos a largo plazo que yo voy a tener cuando no hago una ergonomía preventiva o cuando detecto algo en el puesto de trabajo y no hago la corrección inmediata. A corto plazo, en el momento, si yo estoy usando una pantalla de visualización de datos, o sea, una computadora, donde yo tengo mucho brillo de atrás, ¿sí?, porque tengo una ventana atrás o porque tengo una luz que está mal ubicada, yo no sé si se puede ver. Imagínense si yo estuviese puesta, ¿no es cierto?, así. ¿Ustedes qué ven detrás? ¿Qué se alcanza a ver, aparte del aire acondicionado? ¿Qué ven? ¿Qué se ve ahí? La luz de fondo, ¿sí? Si esa luz yo la tuviese permanentemente a mis espaldas, a esta zona, a mí me genera un brillo sobre la pantalla, ¿sí? Al tener ese brillo sobre la pantalla, ¿qué pasa? Empiezo yo a tener fatiga en los ojos, ¿sí?, y voy a esforzar la vista. Lo mismo pasa si yo tengo en el fondo ventanas. Entonces el orden de los escritorios, ¿no es cierto?, están puestas de tal forma en que yo de frente atrás tengo entrada de luz. Entonces todo eso refleja en mi pantalla, ¿sí? Eso a mí me ocasiona un esfuerzo visual para poder yo ver qué es lo que estoy, ¿sí?, escribiendo, qué es lo que está en mi pantalla, con lo cual voy a hacer esto, ¿sí?, y voy a trabajar así para poder ver, porque de atrás no tengo una cortina, no tengo un parasol, ¿sí? Entonces eso me va a ocasionar a mí el disconfort dentro de lo que es el puesto de trabajo. Que a largo plazo, de no hacer una corrección, de decir, bueno, pónganle un parasol, pónganle una cortina, que a cierta hora del día esa cortina esté cerrada para que no me dé brillo, ¿sí?, a largo plazo puede llegar a desarrollar algún tipo de enfermedad profesional, ¿sí? Juan Páez puso la luz. Sí, Juan, perfecto. Bien, ahora, estos son los efectos sobre la persona que yo voy a tener de no aplicar ergonomía dentro de los puestos de trabajo o dentro de la organización. Pero no solamente voy a tener efectos sobre la persona. Recuerden que cuando nosotros hablamos que cuál era el beneficio que tenía la ergonomía, el beneficio era sobre la persona, sobre la organización y sobre todo lo que es, ¿sí?, el entorno laboral, o sea, toda la organización, ¿sí? Entonces, ese es el beneficio que me da. Ahora, también tengo efectos de una mala ergonomía o de una ergonomía inexistente. Así como tengo efectos sobre el hombre, también tengo efectos sobre la organización, principalmente en todo lo que es la producción, ¿sí? ¿Por qué? Si yo tengo un trabajador que no está conforme, o sea, su puesto de trabajo no es confortable, hay un disconfort, ¿sí?, y ese trabajador siente fatiga, ya siente dolor, siente molestia, obviamente hay una distracción, ¿sí? Y una persona que está distraída porque está con dolor no puede realizar bien su trabajo. Entonces a mí me ocasiona una deficiencia en la producción, una baja de esa producción o de la calidad de esa producción. Y por otro lado,
un trabajador que está fatigado físicamente o mentalmente, ¿sí? Está más propenso a subir mi índice de accidentología porque, ¿sí?, existe una alta probabilidad de que ese trabajador fatigado cometa algún error, ¿sí?, y se accidente. ¿Estamos? Ahora, no solamente yo voy a tener la aparición de accidentes por un acto inseguro, ¿sí?, que se lleva a cabo por una distracción, ¿sí?, sino que también yo puedo tener accidentes de trabajo, y esto ya lo habíamos visto el año pasado, ¿sí?, por condiciones inseguras. Ahora, ¿ustedes piensan que dentro del puesto de trabajo, cuando no hay ergonomía, se torna en una condición insegura o no? ¿Le brindo al trabajador una condición insegura? Supongamos, pero los niveles de iluminación me dan bien. Ruido no hay prácticamente. Y si hay, los chicos usan elementos de protección personal, están bien cuidados, ¿sí? Pero resulta que mi puesto de trabajo, ¿sí?, es demasiado alto para la estatura que tienen los 3 trabajadores que están realizando sus tareas ahí. Entonces, no tengo problemas con la iluminación, no tengo problemas con el ruido, pero sí tengo problemas con el mobiliario, ¿sí? ¿Ustedes piensan que ahí estoy ante una condición insegura de trabajo? Sí, por la postura. Claro, claro, una incomodidad, condición insegura. El trabajador tiene más cansancio, es lo que decía hace un ratito, ¿no? Están más cansados, están más estresados, doloridos. Exactamente. Sí, seguramente va a trabajar mal Exactamente. y eso va a ocasionar un accidente. Exactamente. ¿Sí? O sea que, a ver, siempre digo, busquemos el factor, busquemos la causa raíz por qué ese trabajador estaba distraído, ¿sí? Porque uno puede ser, como yo siempre digo, abriboca, ¿sí? De esos típicos que van caminando y se llevan las cosas puestas por abriboca, se distrae. ¿Pero por qué se distrae? No nació así, o sea, es abriboca por algo, ¿sí? ¿Qué motiva que se distraiga y vaya papando mosca, como le decimos en la jerga? Va papando mosca y se llevó por delante un cartel. Venía pensando, esa distracción es producto de algo, no podemos decir, porque un estúpido. No, no es un estúpido. Venía algo lo está, algo hace que esa persona no esté consciente, ¿no es cierto?, de dónde va, por dónde camina, dónde pisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venís pensando en otra cosa. ¿Estamos? Entonces, esas distracciones en el puesto de trabajo, porque me duele, porque hay una monotonía en la tarea que estoy realizando, ¿sí?, me pueden llevar a un accidente de trabajo. Entonces, también son condiciones, ¿sí?, condiciones inseguras, que también tenemos que ver. Por eso es fundamental la participación del trabajador. Cuando hacemos ergonomía, vuelvo a repetir, no se hace ergonomía física. La ergonomía tiene que ser con una visión holística, ¿sí? Dentro de la ergonomía interviene todo, lo organizacional, lo cognitivo, ¿sí?, lo físico también, lo psicosocial, ¿sí? Todo tengo que tener en cuenta para yo poder hacer una buena ergonomía. Y si hago una buena ergonomía, ¿sí?, me va a evitar estos efectos, ¿sí?, que yo tenga un mal desempeño laboral, que empiece a haber quejas, y ya viene el del delegado gremial a taladrarme la cabeza, a decir, mira, tal cosa, tal otra, ¿sí?, que yo tenga periodicidad en las consultas médicas, que me van a generar con el tiempo en ausentismo, rotación en los puestos de trabajo, ¿sí? Pero rotación, no porque yo rote, porque necesito hacer una rotación de vez en cuando para evitar la monotonía. Yo hablo de rotación cuando vas a decir, en este puesto no te dura nadie más de un mes. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? Entonces lo rotas, ¿sí? Está enfermo, tiene tal problema. Bueno, sácalo, mételo en tal lugar. Algo tiene ese puesto cuando tiene mucha rotación de personal, ¿sí? Y no una rotación por una cuestión administrativa, una implementación de una administración para mejorar una situación ergonómica. Algo tiene ese puesto que tiene tanta rotación de gente. Entonces también hay que tener en cuenta, ¿sí?, la rotación dentro de lo que son los puestos de trabajo. O sea, para que ustedes vean lo amplio que es esto, ¿sí?
y cómo yo tengo que estar permanentemente en contacto con el trabajador, realizando encuestas, consultándole, ¿sí? Y observando. La ergonomía se basa en observación, después viene el análisis, después utilizo el método. Primero, observo. Observo, consulto, pregunto, ¿sí? Después voy a ver cuál es el método adecuado que yo necesito para realizar una intervención ergonómica, ¿sí? Bien. Bien. Dentro de lo que son los beneficios, yo voy a tener, primero, en lo que es salud y seguridad ocupacional, donde voy a reducir los accidentes de trabajo, donde voy a reducir las enfermedades profesionales, generando una mejor calidad de vida. Si el empleado tiene una mejor calidad de vida, lo voy a motivar, le levanto la moral, ¿sí? Se va a sentir motivado, con la moral en alta, feliz, y eso me implica una satisfacción. Un empleado con una calidad de vida buena, óptima, dentro de su trabajo, es un empleado satisfecho, ¿sí? Y después voy a tener otro tipo de beneficios, como por ejemplo, reducir los costos, ¿sí? Del seguro médico, ¿sí? Reducir los costos de la RT. Una RT, cuando ve que la organización tiene demasiadas denuncias de accidentes o enfermedades, lo primero que hace es subirme la alícuota, ¿sí? Entonces reduzco esa cuota, ¿sí? O sea, esos gastos, esos costos que me genera un aumento de alícuota cada tanto, ¿sí? Mejoro la calidad del producto, ¿sí? Porque el empleado lo trabaja desde otras perspectivas, está satisfecho con lo que está haciendo, se involucra con su trabajo, tiene puesta la camiseta, en otras palabras, ¿sí? Me disminuyen los desperdicios, y esto es fundamental, fundamental, para que haya, cuando se producen muchos errores dentro del sistema de la organización, sistema productivo de la organización, esos errores por los cuales yo tengo que parar la máquina por X causa, a mí me ocasionan desperdicio cuando vuelvo a encender esa máquina o vuelvo a activarla, ¿sí? Desperdicio de plástico, de cartón, de papel, desperdicios de, no sé, energía eléctrica, ¿sí? Me ocasionan ciertos desperdicios. Con una buena ergonomía, ¿sí? Donde, o una buena cultura de la seguridad, ¿sí? Habría una disminución de desperdicios también, y una reducción del ausentismo. ¿Estamos hasta ahí? Bien, Acá profe. tienen, Sí, profe. bien. Sí. Acá tenemos una imagen de un puesto de trabajo, es el mismo puesto como era antes. Esta persona, fíjense el arqueo que tiene en su columna vertebral, ¿sí? Fíjense que está apoyado sobre el fierro ¿no es cierto?, el lateral, ¿sí? Para poder sacar algo que está en el fondo de este carro. Entonces acá, cuando está apoyado, ¿qué apoya? Seguramente la zona de la axila del brazo izquierdo, para poder extender el brazo y tomar lo que está al fondo de este carro. Entonces yo acá ya tengo un estrés de contacto, ¿sí? Porque esa axila está sobre esta barandilla que tiene este carro, ¿sí? Tengo una extensión del brazo y antebrazo, lo que implica una abducción, porque el brazo está despegado de lo que es la zona del tronco, ¿sí? Y seguramente acá está sosteniendo algo, ¿sí? Obviamente para poder equilibrarse. Entonces acá voy a tener un estrés de contacto de la mano derecha sobre lo que él, por lo cual él se está sosteniendo. Cuando se modifica el puesto de trabajo, que en realidad lo que se hace es levantarlo, ¿sí? Ya la persona trabaja en otra posición. Sigue habiendo una aducción, pero es ya mínima esa aducción, que está dentro de los límites, ¿no es cierto?, legales en cuanto a los ángulos, ¿no? Sus muñecas están en una posición ya prácticamente nula, ¿sí? La espalda está recta, no tiene que inclinarse. Acá el factor predominante, el riesgo más alto, es la inclinación del tronco, ¿sí? Hay una laterización muy breve de lo que es la cabeza, o sea, el cuello, muy breve, ¿sí? Que acá en esta posición, la cabeza, uno parece que estuviese en posición neutra, pero en realidad la cabeza no está en posición neutra, está en extensión.
¿Por qué? Porque para que esté en posición neutra, tiene que seguir la misma línea de la columna, ¿sí? La columna está en una línea y la cabeza está en otra. ¿Estamos? Yo no sé. ¿Se entiende lo que quiero decirles, chicos? Sí, profe, sí se ve. Bien. Perfecto. Bien. Esto que nosotros acabamos de ver es lo que se va a denominar como ergonomía física, ¿sí? Ahora, yo para hacer ergonomía física necesito sí o sí poder entender cuáles son los movimientos que hace el cuerpo, que son los que yo les mencionaba recién, ¿sí? Para lo cual me voy a nutrir de lo que es la anatomía, que es la misma estructura del organismo, ¿sí? O sea, el cuerpo humano, ¿sí? Todo lo que es el sistema músculo-esquelético que tiene la persona. Voy a necesitar también ayuda, ¿sí? De la biomecánica, donde voy a aplicar leyes de la física, conceptos, ¿sí? Sí o sí que necesito saber de la física, de la ingeniería, para que yo pueda saber cómo va a actuar el cuerpo humano y cómo reacciona a ciertos movimientos y a ciertas fuerzas, ¿sí? Como por ejemplo, anteriormente, si nosotros tenemos que agacharnos, ¿sí? Cuando yo me agacho, si yo me agacho de esta forma a levantar algo, acá lo que estoy haciendo es palanca con la espalda, ¿sí? Entonces necesito conocer cuáles son esas leyes de la física para poder saber cómo va a reaccionar el cuerpo humano ante ciertos movimientos o ciertas fuerzas. Y necesito también nutrirme de lo que es la fisiología para poder entender cómo funciona nuestro organismo, los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo, ¿sí? Como en este caso puede ser cuando la persona está sometida a un estrés térmico, por frío o por calor, ¿sí? Bien, entonces cuando hablo de anatomía y hablo de biomecánica, de lo que es el movimiento, ¿sí? Nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, en nuestro sistema músculo-esquelético, que los huesos, tendones y demás, están unidos por lo que se denominan articulaciones, ¿sí? Entonces yo tengo un tejido conectivo, que es lo que a mí me va a sostener, ¿sí? Sostiene el organismo, ¿sí? Ese tejido conectivo tiene articulaciones que están integradas, ¿sí? Por huesos y por ligamentos, ¿sí? Ahora, sobre esta estructura, sobre este tejido conectivo, yo voy a tener tendones, voy a tener músculos, ¿sí? Que van a ayudar a que se realice el movimiento que yo necesito hacer, ¿sí? Entonces, esa articulación es la que va a permitir, ¿sí? Que mi tejido conectivo, mi estructura asociada a ese tejido como tendones, músculos, ¿sí? Ligamentos y huesos, se puedan mover. Ahora, los músculos van a ser los responsables del movimiento de nuestros miembros, ¿sí? Superiores, inferiores, mediante lo que vendría a ser la tensión o la relajación. Y acá voy a aprender. La tensión, ¿sí? Estar haciendo algo a la relajación. A ver si se ve mejor. Espera. La tensión de estar haciendo algo a la relajación de la postura neutra, ¿sí? Entonces aquí tengo tensionado todo, ¿sí? Mi sistema muscular. Distinto es si yo lo relajo y lo apoyo sobre algo, ¿sí? Donde ese músculo, ¿sí? Ese tejido conectivo está en relajación. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, profe. Bien. Ahora, para esa contracción muscular yo voy a necesitar de los tendones, ¿sí? Que es lo que a mí me va a dar la fuerza. Y el tendón, ¿sí? Es lo que va a ayudar a que se produzca ese movimiento y que haya una cierta estabilidad en lo que yo hago, ¿sí? Cuando yo contraigo el músculo, ¿sí? Cuando yo contraigo el músculo,
¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Contraigo el músculo. Estoy traccionando, ¿sí? El tendón, o sea, lo estoy tirando, ¿sí? Contraigo, ¿sí? ¿Estamos? Y eso es lo que produce ese movimiento, ¿sí? Con esto pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y con los miembros, todo esto es miembro superior, manos, ¿sí? Muñeca, brazo, antebrazo, ¿sí? Y todo lo que es piernas, rodillas, tobillos son los miembros inferiores. Ahora, acá tenemos, ¿no es cierto?, la contracción muscular, ¿sí?, que a mí me va a permitir poder flexionar, como está haciendo acá en la imagen, flexionar, ¿sí?, o me va a poder, ¿sí?, permitir extender. ¿Sí? Flexiono, extiendo. ¿Sí? Claro, Eso esto se... permite realizar los movimientos, tendones. ¿Cómo? Además, permiten realizar los movimientos. Claro, exactamente, exactamente. Y Fíjense que además cuando... que las partes, así no, si no tendríamos los tendones, estaríamos todos sueltitos como títeres. Exactamente, forma parte de todo lo que es ese sistema muscular y tejido conectivo. Bien. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos? El esfuerzo estático y el esfuerzo dinámico, ¿sí? Vamos a hacer siempre un esfuerzo, siempre estamos esforzándonos para hacer algún tipo de actividad física, ¿sí? Ahora, estas estructuras, ¿sí?, aparte de producir ese movimiento, ¿sí?, sostienen a nuestros miembros en una determinada posición, ¿sí? Por ejemplo, esto. Estoy sosteniendo mis brazos, antebrazos, ¿sí?, en una determinada posición, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una carga, ¿sí?, o un esfuerzo dinámico cuando, ¿sí?, estas estructuras están en movimiento, si estoy pintando. Esto es dinámico, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, ¿dónde voy a tener un esfuerzo que es estático? ¿Sí? Cuando hay un grupo o hay una postura, ¿no es cierto?, un grupo de estas estructuras en una determinada postura donde yo no tengo movimiento. Entonces yo puedo estar sosteniendo algo y con esto pintando, ¿sí? Pero fíjense que acá yo voy a tener, es un esfuerzo, porque yo lo estoy sintiendo el esfuerzo, estoy contrayendo, pero está estático, no lo muevo. Donde yo estoy moviendo es en la otra mano, que es la que estoy pintando, ¿sí? Podría ser levantando un balde, por ejemplo. Exactamente, cuando estoy levantando un balde, ¿qué está pasando? Mis miembros inferiores son los que van a caminar, ¿sí? Entonces las estructuras de los miembros inferiores, músculos, ligamentos, tendones, huesos, son las que están, ¿sí?, con un esfuerzo dinámico. Mi brazo, donde yo lleve ese balde, ¿sí?, está realizando otro esfuerzo, pero es estático, ¿sí? Muchas veces, o en la mayoría de las veces, Esfuerzo a la vez. siempre es esfuerzo, ya sea dinámico o estático, es un esfuerzo, porque vos tenés o una extensión del músculo, ¿sí?, o tenés una flexión, ¿sí? ¿Estamos? Estás en flexión o en extensión, aquí, ¿sí? Con la diferencia que si trasladas el balde, esto va a estar hasta abajo, ¿sí? Espérenme. No es un balde, pero bueno. A ver. Ustedes díganme si ahí me ven. ¿Ahí me ven? Sí, profe. Sí, profe. Supongamos que yo estoy trasladando esto que tiene un cierto peso, ¿sí? Sí. Yo voy caminando. O sea que hay un movimiento que es un esfuerzo dinámico de mis piernas. Pero fíjense que mi brazo no se mueve, ¿sí? Ahora, fíjense cómo viene el brazo. A ver, ahí sí se ve. El brazo está recto, está extendido, ¿sí? O sea que yo acá tengo un esfuerzo
estático en extensión, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe. Perfecto. Vamos a dejar esto acá. Ahí está. Estos son los gajes de dar clase de ergonomía virtual. Es terrible. Si me caigo, no tengo ART dentro de mi casa que me cura. Buah. Ahora, ¿qué hacemos nosotros habitualmente? La gran mayoría de las veces, nuestras actividades van a combinar estos dos tipos de esfuerzo, tanto el estático, ¿sí?, como el dinámico. Esto que yo acabo de hacer, supongamos una persona que traslada un balde, ¿sí?, en el caso de la industria de la construcción, donde yo tengo un albañil, ¿sí?, que me está trasladando 2 baldes, ¿sí?, con cal, con arena, con lo que sea, ¿sí?, va caminando, o sea, sacó esos baldes y los tiene que llevar 2 metros en adelante a donde está el sector donde los necesitan. Ahí hay una combinación de esfuerzo, ¿por qué? Porque voy a tener un esfuerzo dinámico en los miembros inferiores, o sea, las piernas se están moviendo, ¿sí? Y voy a tener un esfuerzo que es estático en ambos brazos, ¿sí? Porque está sosteniendo una carga, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que le decía, profe. Sí, pero vos sabés que se escucha De dos entrecortado. esfuerzos. Claro, exactamente. Siempre vamos a combinar. La mayoría de las veces, ¿sí?, nosotros combinamos estos tipos de esfuerzo, el dinámico o el estático. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos, ¿sí?, dentro de lo que es el estático y dentro de lo que es el dinámico, ¿sí?, donde voy a tener la persona esta que está trasladando, ¿sí?, unas maderas sobre su hombro, entonces voy a tener una contracción del músculo, ¿sí?, que es continua, una carga que está sostenida, ¿sí?, y una postura que es inadecuada, ¿sí? Y después voy a tener un ejemplo de lo que es trabajo dinámico, donde voy a tener, obviamente, una consecución de lo que son, ¿sí?, tensiones y relajamiento de lo que son los músculos activos, que en este caso, ¿cuáles van a ser? Los que están dentro del área de los miembros superiores, ¿sí? Y acá voy a tener también lo que es manipulación de carga, porque cuando corten acá la banana, el cacho, ¿no es cierto?, lo tienen que trasladar, entonces tengo un cierto peso, y voy a tener seguramente gestos repetidos, ¿sí? Pero acá tenemos Mariana, movimientos que están, ¿sí? recién tu postura era dijiste, es un esfuerzo estático, pero dinámico en la extensión, ¿puede ser? Dinámico en la No, extensión o ese es estático. estático en extensión. Cuando yo estoy Estático trasladando en los extensión. baldes, Claro, ese es trasladar un los baldes. estático en extensión. Y las piernas, el movimiento es dinámico. Es una Exactamente. combinación de los dos. Es una En el caso de la combinación. madera, del tipo que lleva la madera, es estático el movimiento. Y ¿No? acá estamos tomando, en este ejemplo solamente se ha tomado, fíjense que yo no pongo todo, como acá en esta imagen, que es todo cuerpo entero, sino estoy poniendo solamente la parte de arriba, miembros superiores, ¿sí? Entonces acá vos vas a tener un esfuerzo estático en miembros superiores. En miembros Bien. inferiores vas a tener un dinámico, porque Dinámico. estás caminando, ¿sí? Bien. Acá vas a tener un dinámico en ambos, en miembros superiores y en miembros inferiores, ¿sí? Exactamente. Profe, ¿Sí? Sí, Joaquín. ¿sería postura inadecuada por el tema de los brazos? No te escucho bien, Joaquín. Volveme a repetir. ¿Me escucha ahí? Sí, a ver. Ahí sería postura inadecuada por la posición de los brazos. Postura inadecuada por la condición de... Por la posición de los brazos. Por la posición de los brazos, en esta de acá. Postura No, la inadecuada, de claro. arriba. Sí. Claro, exactamente. Porque vos vas a tener, está transportando la carga, ¿sí?, sobre un hombro, que no lo puede hacer, vos no podés transportar carga sobre hombro, ¿sí? Y seguramente va a haber una cierta laterización del tronco. Acá hay que medir, pero vos cuando transportas algo sobre el hombro, ¿sí?,
adquirís una postura que es inadecuada, ¿sí? Porque podés o lateralizarlo, ¿sí? O hacer una leve inclinación, o para mantener el equilibrio, ¿sí? Vas inclinando y vas extendiendo, vas inclinando y vas extendiendo, ¿sí? Por otro lado, vas a tener, ¿sí? Si bien acá no está en abducción, porque el brazo está pegado al cuerpo, pero vos sí tenés una extensión, ¿sí? Bastante pronunciada, y una laterización de lo que es el antebrazo, ¿sí? Y la muñeca, acá tenés estrés de contacto, habría que ver también cuán largo es esta madera, ¿no? No me sale el nombre de los tirantes estos, pero vos acá tenés un estrés de contacto de los dedos y la palma de la mano, ¿sí? Entonces eso es lo que se llaman posturas inadecuadas también. Y obviamente la muñeca, que no estaría en posición neutral como debiese, ¿sí? ¿Estamos ahí, Joaco? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? La fisiología, ¿sí? Del trabajo muscular y lo que es la fatiga, ¿sí? ¿Qué necesitamos para trabajar? Energía. Así como cuando nosotros necesitamos hacer uso de la moladora y la enchufamos para que la corriente eléctrica la haga funcionar, nuestro cuerpo es una máquina también, es una máquina compleja, ¿sí? Es más fácil entender una herramienta que al cuerpo humano. Es muy complejo. Para que nosotros podamos salir y trabajar y realizar todos estos movimientos de empuje, de tracción, ¿sí? De manipulación de cargas y demás, necesito energía, ¿sí? Esa energía, ¿de dónde va a provenir? De todos los nutrientes que nosotros le vamos a incorporar al organismo mediante los alimentos. Por eso es tan importante, ¿sí? Que nos alimentemos de manera saludable. Y yo no digo transformarse en vegano, no me interesa transformarme en un vegano, me interesa incorporar la cantidad necesaria de carne, por la fibra, por el hierro, la cantidad necesaria de pescado, por el fósforo, la cantidad necesaria de verduras, ¿sí? Que tienen distintos tipos de vitaminas, ¿no? Entonces, todos esos nutrientes que yo como a través de los alimentos, ¿sí? Más el oxígeno, ¿sí? Pero no solamente el oxígeno que yo respiro, sino todo ese proceso que se produce en el cuerpo, que me va oxigenando la sangre, ¿sí? Y me va oxigenando los órganos, ¿sí? Es lo que a mí me va a proporcionar esa energía para que yo pueda trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? Todo lo que yo consumo, ¿sí? Cuando se realiza el proceso de digestión, ¿sí? Todo eso se empieza a transformar, ¿sí? en esa energía, y esa energía es la que va a ir transportada, ¿sí? A las células, a los músculos, ¿sí? Y a mí me va a ayudar a oxigenar mi sistema circulatorio. Ahora, cuando yo tengo esa deficiencia energética dentro de mi organismo, ¿sí? Cuando yo no me alimento bien, cuando yo no descanso bien, ¿sí? Y cuando yo me sobreesfuerzo en mis tareas diarias, cargando más peso del que necesitaría, sumado a las condiciones climáticas, por ejemplo, ¿sí? Una alimentación deficiente, una poca hidratación, un sobreesfuerzo en las tareas, y encima yo tengo humedad, temperatura, ¿sí? Todo eso hace que yo empiece a fatigarme, ¿sí? Cuando yo tengo una demanda que excede a lo que estoy almacenando, a lo que yo, ¿me entendés?, he consumido, ¿sí? Empieza a aparecer esa fatiga. Que esa fatiga puede ser localizada, ¿sí? En alguna parte de la columna, el cuello, ¿sí? Los brazos, o puede ser generalizada ya, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Claro, profe, es cuando gasta más de lo que consume. Exactamente, exactamente. Por eso es importantísimo que nosotros
Vieron que hay muchas personas que se levantan a la mañana temprano, ni desayunan, así se lavaron la cara, se vistieron y se fueron a trabajar. Nosotros necesitamos incorporar esos nutrientes, porque cuando dormimos también estamos gastando energía, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿sí?, incorporar esos nutrientes, necesitamos alimentarnos, pero comer de manera sana, ¿sí? Porque si yo como de manera así, comida chatarra permanentemente, no me va a dar los nutrientes que yo necesito, y también me voy a sentir fatigado, y aparte me ocasiona otro tipo de trastornos en lo que es el organismo. Entonces, cuando yo, lo principal que tengo que hacer es tomar un buen desayuno, después tomar una colación a media mañana, almorzar, ¿no es cierto?, merendar, y obviamente una cena tranqui, ¿sí? Es lo que siempre se recomienda. Y durante el horario de trabajo, hidratarme permanentemente, porque esa falta, cuando yo transpiro, por ejemplo, al realizar un determinado esfuerzo, yo voy a perder todo lo que es sodio y potasio. Entonces necesito incorporarle al organismo eso que fui perdiendo. Entonces lo hago a través de algún alimento, ¿sí?, a través del agua, o sea, hidrato, ¿estamos? Ahora, cuando se producen fatigas que son localizadas, yo ya voy a empezar a tener algún cierto malestar, por ejemplo, en los músculos, ¿sí? Porque si el músculo sigue trabajando, ¿sí?, entonces, ¿qué va a pasar? Yo no tengo los nutrientes o no tengo esa energía necesaria, ¿sí? Ese músculo necesita, para seguir trabajando, sí o sí, tener combustible, ¿sí?, estar oxigenado, tener esos nutrientes. Ahora, si yo lo estoy sobreexigiendo y no tengo ese combustible, esa reserva necesaria, lo que voy a hacer es que ese músculo comience a sentirse afectado y me manifieste esa fatiga, ¿sí? Ahora, un músculo fatigado y yo lo sigo sobreesforzando, lo que hago es dañar todo lo que es el tejido conectivo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Yo voy a tener, cuando tengo esa fatiga, yo voy a sentir que tengo esa cierta debilidad. No, mira, no doy más, me tiemblan las piernas, ¿sí? O me tiemblan los brazos, ¿sí? Voy a sentirlo débil, como que ya no puedo cargar más nada, y obviamente me va a empezar a doler, ¿sí? Y cuando yo tengo una fatiga generalizada, ¿sí?, ya estoy hablando de un conjunto de músculos, ¿no?, que ya simultáneamente, ¿sí?, van a empezar a doler. Y acá es, por ejemplo, cuando yo hago levantamiento manual de carga de una manera repetida, ¿sí?, donde, ¿qué me va a aumentar? No solamente la cantidad de carga que estoy levantando, sino me va a aumentar todo lo que es la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Yo necesito Además, que profe, haya... además de por ahí hay muchísima gente que no sabe cómo levantar y dejar el peso. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, todo Marina, esto, ¿qué va a hacer? Que obviamente, sí, en el caso del empaque, y generalmente vos también has trabajado en una empresa, y digamos, donde los movimientos repetitivos suelen generar algunos inconvenientes, ¿no? Viste que el empaque, cuando la gente trabaja sobre las cajas, introduce todo el material procesado, listo para enviar, tiene una altura determinada, tiene una cinta transportadora. Me quedé pensando en el movimiento repetitivo y en la fatiga del movimiento, ¿no? De la muñeca, sí, que es lo que estamos explicando hace un rato. ¿Sí? Porque lo introduce al brazo, por lo general, dentro de la caja, por más que la caja, la cinta transportadora tenga una altura de 1,10 m, 1 metro, qué sé yo, 1,10 m creo que tiene, un poquito menos. Sí, sí, el esfuerzo tiene que elevar el brazo, ¿no? sí. Tiene que... Bueno, y ahí tendrías que contemplar, ahí se contempla, primero en principal, la antropometría, que vendría a ser la altura, la estatura que tiene ese trabajador, ¿sí? Para saber, contemplo la estatura del trabajador, contemplo la altura de la mesa de trabajo y la altura de la caja, ¿sí?
Porque si es una caja chica, si es una caja estándar, ¿no es cierto?, chiquita, no va a haber tanto esfuerzo. Distinto es cuando tengo cajas que son altas, donde ahí sí yo voy a tener que hacer, para introducir las manos, este tipo de esfuerzo. Entonces ahí, para poder determinar si un gesto repetido, que eso lo vamos a ver cuando veamos el método, yo necesito observar y necesito contar los movimientos que hace con una mano y los movimientos que hace con la otra, ¿sí? De ahí lo aplico en la fórmula y obviamente voy a poder ver si está dentro de los valores umbrales. Para posturas forzadas lo que hago es usar el goniómetro para poder medir los ángulos, ¿sí?, de una abducción, o los ángulos que tiene la flexión o la extensión del cuerpo, ya sea del tronco, del cuello, del brazo y el antebrazo. Porque así a simple vista, cuando vos ya tenés el ojo entrenado de muchos años de hacer ergonomía, o sea, vos te das cuenta a simple vista. Decir, sí, ahí yo tengo un riesgo ergonómico. Pero tenés que plasmarlo en algún informe, o sea, de igual manera lo tenés que analizar, ¿sí? Y cuando generan dudas, que a mí por ahí también me han surgido dudas de decir, hay gesto repetido. Resulta que cuando vas a la evaluación no tenés un gesto repetido, ¿sí? Estás muy por debajo del valor umbral. Entonces siempre, o sea, más allá de la observación, sí o sí hay que analizar para saber, en ese caso, si hay un gesto repetido o no en la tarea que está haciendo, ¿sí? O sea, ahí tenés, por ejemplo, para cuando uno haga, seguramente para algún trabajo práctico, ahí ya tenés como para hacer un análisis dentro de ese puesto que me estás diciendo, para saber si realmente tenés o no un gesto repetido, por ejemplo, ¿sí? Bien. Sí. Perfecto. A ver, no. ¿Dónde estoy? Aquí. Bueno. Veamos entonces los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos dicho, obviamente, que teníamos todo lo que era la fatiga localizada y la fatiga generalizada, ¿sí? Ya con una fatiga generalizada yo ya voy a tener una pérdida total de la atención porque me duele todo. Me duele la columna, me duelen las articulaciones, ¿sí? Me duelen los músculos y obviamente mi cabeza está que estalla, ¿sí? Entonces acá, con todo esto, que ya está muy generalizado, obviamente que se va a perder, va a haber una pérdida, un déficit de esa atención, ¿sí? Las respuestas son más lentas, y ahí puedo tener errores en las tomas de decisiones, y obviamente con un error en las tomas de decisiones pueden surgir los accidentes dentro del orden laboral, ¿sí? Este tipo de fatiga ya, si bien la otra, que es localizada, afecta, o sea, se genera ese disconfort, cuando ya tengo una fatiga generalizada, ¿sí?, acá ya me va a afectar directamente todo lo que es el desempeño dentro del trabajo, ¿sí? La otra, la localizada, la podemos corregir, ¿sí? La podemos corregir, pero ya cuando tengo una fatiga generalizada, esto ya me va a ocasionar un ausentismo laboral de cajón, ¿sí? Esto va camino ya al ausentismo laboral. Lo que tenemos que evitar son ambas fatigas, ¿no? Esta es la que más me preocupa, ¿sí? Porque con este tipo de fatiga generalizada es donde yo aumento la probabilidad de ocurrencia de accidentes en el trabajo. Bien. A ver, no sé qué me queda, factores de riesgo. Bien. Vamos a ver factores de riesgo, cosa que para la próxima clase ya nos queda ergonomía organizacional. Bien, factores de riesgo. Dentro de la ergonomía yo tengo 3 factores de riesgo ocupacionales que son los genéricos, ¿no? Los más comunes que yo puedo llegar a encontrar. Que voy a tener la postura, el esfuerzo con el que yo realizo esa tarea, que el esfuerzo, para poder definir ese esfuerzo, si realmente se realiza este esfuerzo o no, yo necesito saber qué tan intenso es, cuánto es lo que dura, y cada cuánto, ¿no es cierto?, se hace, o sea, intensidad, duración y frecuencia, ¿sí? Ahora, yo voy a tener posturas que van a ser estresantes, por ejemplo, las posturas de las manos, ¿sí?
Esto es con respecto a comandos, ¿no? Fíjense. Acá tengo un comando donde yo lo agarro con la palma de la mano completamente, ¿sí? Me permite agarrarlo con la palma de la mano, y acá tengo un comando donde yo solamente lo voy a agarrar, ¿sí? Con los dedos. Entonces, cuando yo tengo posturas de las manos que voy a usar repetidamente en mi puesto de trabajo, y estas posturas son sostenidas en el tiempo, ¿sí? Me causa un estrés dentro de lo que es la estructura del músculo, ¿sí? Sobre todo cuando yo tengo que ejercer fuerza. Entonces, si yo permanentemente tengo que estar pulsando o moviendo palancas, ¿sí? En estas posiciones, cualquiera de las dos posiciones, ¿sí? No solamente voy a generar un estrés de contacto, donde acá tengo un contacto completo con palma de la mano, y acá tengo un contacto de dedos, porque estoy ejerciendo una fuerza, sino que también, ¿sí? Tengo una postura, ¿sí? Que es repetida, dependiendo la cantidad de veces que yo tenga que hacer eso, ¿sí? Y que se puede llegar a sostener en el tiempo. Si sucede esto, yo estoy ante un factor ergonómico importante y que es estresante. Y acá tenemos las posturas de la muñeca, donde voy a tener una postura neutral, ¿sí? Donde yo tengo todo lo que es, ¿sí? Mi hueso neutral, y voy a tener posturas que son, ¿sí? En extensión, y posturas que son en flexión, ¿sí? Y después voy a tener, esto es visto, ¿no es cierto?, de lateral, ¿no? Voy a tener las desviaciones, que hablábamos recién, de la muñeca, ¿sí? Donde voy a tener una desviación cubital o una desviación unlar. Y la postura neutral va a ser esa, cuando yo tengo una muñeca donde no tengo ningún tipo de desviación, ¿sí? Esto se produce muchas veces en la muñeca cuando yo tengo ratones o mouse que son deficientes. Si yo tengo un ratón, el ratón tiene que ser de tal forma que yo lo pueda agarrar completo, ¿sí? Para que no se produzca esto y para que no se produzca esto. Si el ratón es muy grande, se va a producir esto, ¿sí? Si el ratón es muy pequeño, se va a producir esto, ¿sí? Entonces, cuando vamos a elegir el ratón que yo voy a utilizar, el mouse que yo voy a utilizar, no me voy a fijar si es rosadito, si es bonito. Ay, hubo una época, ahora no lo veo tanto, pero hubo una época que fue tendencia. Eran los mouse hiper chiquititos. Ay, qué bonito el ratoncito. Y teníamos que estar con la mano, a ver, espérenme. Eran tan chiquititos que cuando nos teníamos que agarrar, estábamos con la mano así. ¿La ven ahí? Fíjense la extensión, ¿sí?, que tiene mi muñeca, cuando en realidad debería estar así, ¿sí? Esto debería estar todo así, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando teníamos ese mouse chiquitito, era así, ¿sí? Empezaba a extenderse. Si yo tengo un super mouse, que yo por ahí veo los gamers y demás, yo tengo que estar en esta postura. Fíjense la flexión, ¿sí? Extensión, y esta es flexión de la muñeca. Fíjense, más sobre todo con lo que es la flexión, ¿no? Fíjense cómo va aquí, ¿sí? El huesito, o sea, la articulación, ¿sí? Y es acá donde a mí se me empiezan a producir pequeños tumbitos que después son operables, porque aparece lo que es el síndrome de túnel carpiano, ¿sí? Lo mismo, esta es una postura que es neutral, ¿sí? Si yo la llevo hacia un costado, ¿sí?, estoy haciendo una extensión. Si yo la llevo hacia el otro costado, una extensión radial, ¿no? Si la llevo hasta allá, es una extensión unlar, ¿sí? Entonces, esto también son posturas extremas que se le llama de la muñeca, ¿sí? Acá van a tener, entonces, esto es pinza fina. Lo mismo pasa con la palma de la mano, ¿sí? Si la palma de la mano está hacia arriba, es una extensión.
¿sí? Si la palma de la mano está hacia abajo, es una flexión. Y estas serían las posturas neutras que yo le mostraba recién, con sus desviaciones hacia ambos lados. Acá voy a tener, fíjense lo que es esto, terrible, posturas de lo que son el codo, ¿sí? Y el hombro. Posturas totalmente extremas, ¿sí? Donde voy a tener una rotación del antebrazo, ¿sí? Voy a tener un esfuerzo de la mano y también voy a tener lateralizada, ¿sí? La muñeca, ¿sí? Voy a tener un brazo que está extendido y que está abducido, ya está alejado del cuerpo, ¿sí? Voy a tener un antebrazo que está flexionado, ¿sí? Y voy a tener una elevación del hombro y una elevación del codo, ¿sí? Entonces estas son posturas extremas, del hombro que está elevado y del codo que está también elevado y a 90 grados, ¿sí? A esto lo único que alcanzamos a verle es la naricita de este pobre señor, que seguramente no le contemos la inclinación del tronco, ¿sí? Y no podemos ver cómo está el cuello, que obviamente ese cuello está en laterización, ¿sí? Entonces son todas posturas extremas. Acá lo que se ve, lo que se analiza, ¿no es cierto?, es la del hombro y la del codo, ¿sí? Y obviamente acá que tenemos un estrés de contacto, porque está sobre el canto de esa madera, y acá tenemos otro estrés de contacto de los dedos y palma de la mano, porque está sosteniendo seguramente con fuerza el destornillador. Y acá la mano, acá tenemos estrés de contacto de la muñeca y parte del antebrazo, y acá tenemos estrés de contacto de lo que es la mano, porque está apoyándola seguramente con fuerza para que esto no se resbale, ¿sí?, a la tabla de madera. Bien. Después tenemos las posturas de cuello. Las posturas de cuello pueden ser por laterización, pueden ser por extensión, ¿sí? Y también puede ser por flexión cuando van hacia atrás. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a volver a aprender, a ver, si yo estoy mirando, esta sería una posición neutral de mi cuello, ¿sí? Si yo estoy mirando mi computadora, que está por debajo de la línea de los ojos, voy a hacer esto, ¿sí? De la posición neutral paso a una flexión. Lo que yo tendré que hacer es medir el ángulo, este es mi ángulo cero, ¿sí? Y esta es la flexión que estoy haciendo. Lo que debería medir con el goniómetro es cuánto es el ángulo que hay entre la línea, ¿sí?, el eje, y mi flexión, ¿sí? Y eso me va a dar el resultado dentro de la tabla, si está o no dentro de la legislación. Entonces esto sería flexión. Cuando yo tengo el monitor muy alto, o tengo que ver algún panel de control, que o está bajo o está muy alto, de mi posición neutra paso a una extensión, ¿sí? Porque tengo que levantar. Entonces, hacia atrás también yo tengo que ver cuánto es la extensión que está ese cuello. Que así sea un grado, es pésima. Nunca tiene que haber extensión. Puedo tener una flexión de 0 a 10 grados, por ejemplo, que está dentro de lo que es la normativa, ¿sí? Pero nunca puedo tener una extensión. O había, no sé si lo han corregido, una farmacia bastante conocida acá en La Rioja, donde tenían los monitores sobre el mostrador. Entonces, cuando vos comprabas algo, ¿qué tenía que hacer el trabajador? ¿Sí? Es bajar la cabeza para poder ver el monitor, que porque seguramente a alguien se le ocurrió que era más cheto, más divino, estaba sobre el mostrador, ¿sí? Entonces tenía que hacer esto. Imagínense, de la posición neutral a hacer esto, yo ya tengo una extensión, ¿sí?, bastante complicada de mi cabeza, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Tengo las posturas del tronco, donde acá voy a tener, obviamente, esto debería estar, la línea debería pasar por aquí, ¿sí?, el 0. Acá yo ya tengo prácticamente una flexión del tronco, ya casi en 90 grados, ¿sí?
Entonces, yo voy a tener, dentro de lo que son las posturas de tronco, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que está alejado del cuerpo, ¿sí? Si yo tengo que buscar algo o sostener algo alejado del cuerpo, ya ahí tengo una postura forzada, porque eso me va a implicar que yo tengo que hacer una flexión para poder trasladar eso que estoy llevando, ¿sí? Inclinarse para buscar algo, en este caso, bueno, está atendiendo acá los cerditos, ¿sí? Está controlando, entonces tiene que inclinarse, ¿sí? Dentro de esas posturas del tronco también voy a tener la rotación o el giro, ¿sí? Que es cuando yo, por ejemplo, estoy realizando una determinada actividad y hago esto. En vez de rotar con las piernas, hacer esto, ¿sí? Directamente lo que hago es esto, ¿sí? Entonces acá tengo un giro del tronco. Acá voy a tener una extensión, si yo traslado una carga, ¿sí? A una distancia considerable, fíjense cómo mi espalda, ¿sí? Va tendiendo a seguir la inercia de esa carga. Entonces voy a tener una flexión, ¿sí? Del tronco, una inclinación, ¿sí? También los pies, profe, cuando giras, giran y no giran los pies, produce lo que es lesión en las rodillas, articulación. Exactamente, exactamente. Entonces Los cuando yo ligamentos. giro, claro, cuando yo giro tengo que girar de manera completa y no rotarlo, ¿sí? O sea, el giro es completo, no con rotación, ¿sí? Muchas veces también lo que ocasiona este tipo de postura forzada es el estado sedente de la persona. Cuando la persona está mucho tiempo sentado, eso también me ocasiona trastornos del índole, ¿sí? Musculoesquelético. Bien. Vamos a dejar de compartir.